Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad Deja que hable tu alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Muchísimas gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y comparten este en vivo que estará muy interesante. Hoy hablaremos sobre puericultura y acompañamiento de procesos de fertilidad, embarazo y preparto. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, me complace presentarles a nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Argentina. Ella es puericultora, egregada de la Asociación Civil Argentina de Puericultura, consultora en crianza y doula. Valeria Lausau, bienvenida. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Gracias, muchas gracias por invitarme y dejarme formar parte. Gracias. Valeria, ¿podrías empezar la conversación compartiendo cómo transformó la experiencia de la maternidad tu visión sobre la crianza y el acompañamiento a otras madres? Bueno, en realidad inicié mi maternidad como iniciamos todas las mamás, a base de falla y error, ¿no es cierto? De acción y reacción. Y digamos, encontrando que todas las expectativas o todas las ideas que yo me había hecho de cómo iba a ser mi maternidad o de cómo iba a emprender la crianza de mis hijos, iba tomando caminos que no estaban previstos y que iba transformando eso en distintas cosas, porque encontrás en ese momento como una enorme diferencia entre la expectativa y la realidad que resulta ser, ¿no es cierto? Yo tengo 4 hijos y la verdad es que la maternidad sí siento que me cruzó mi vida absolutamente y que la puso al servicio de otras cosas que no tenía prevista. A pesar de que desde la infancia mi deseo de ser madre era muy notorio, después la juventud y todo fue tomando otros rumbos, digamos, ¿no? Y la llegada de los hijos generó esa necesidad de estar presente en el momento para ellos y de poder descubrir la necesidad que cada uno de ellos tenía, porque esa es una de las cosas que descubrí cuando tuve realmente hijos, ¿no? Que es en función de quién es a quien uno educa y no en función de la idea que uno se hace de lo que quiere que sea, ¿no? Entonces, cuando vas descubriendo que esa persona a la que estás acompañando en la crianza tiene deseos propios, habilidades, tiene grandezas, tiene debilidades y todas esas cosas, notas que tenés que ajustar eso en cada uno y que cada uno necesita cosas diferentes. Entonces el trabajo se vuelve como artesanal, digamos, ¿no? Se vuelve como muy personalizado. Tuve la suerte de que había cosas resueltas en mi familia, el padre de mis hijos había podido cubrir todo lo que tenía que ver con el aportar para la casa y para todo lo demás, con lo cual me pude ofrecer en lleno a poder criar a mis hijos. Y eso también me mostró el lado más vulnerable que tienen las mujeres en cuanto a la maternidad, ¿no es cierto? Esto de poder, de encontrarme en donde había un montón de exigencias que estaban encima mío y que muchas de esas exigencias me las ponía yo también. Venían como de una crianza o venían de una cultura que no eran propias, pero que las tenía. Y ese peso te vuelve mucho más vulnerable en un momento en donde todo tiende a desbordarse, todo tiende a salirse de la secuencia en donde uno planea las cosas, donde puede uno controlar. Aprender a que uno no puede controlar las cosas es un aprendizaje muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Y permitir que las cosas que te sorprendan sirvan para construir y para aprender, para mí fue muy importante en todo este camino. Y acompañar a la madre, me surge
mucho después, cuando mis hijos crecen y siento que es lo que mi maternidad deja. O sea, cuando hago, digamos, la valoración de decir, mis hijos crecen, tengo un hijo viviendo en otro país, mis otros hijos trabajan y estudian. Entonces, cuando pones a pensar con la vida, con las cosas que aprendí y con esto, como qué puedo dar, que está en mis manos de poder ofrecer. Y entonces ahí sentí que lo que faltaba era poder estar acompañando, sin mezclar las cosas, sin invadir, acompañar casi sin hablar, en el sentido de ser esa persona que genera o que busca un lugar seguro en donde afloren las cosas, ¿no? En donde la otra persona pueda ser. Muy interesante. En tu rol como puericultora y doula, ¿cuál consideras que es el aspecto más desafiante del acompañamiento emocional a las mujeres durante la fertilidad, el embarazo o el preparto? Me parece que el desafío de una doula y de también acompañar desde la puericultora tiene que ver con encontrar la puerta que te abre la mujer que consulta, ¿no? Encontrar esa puerta, eh, entrar sin desordenar todo, con mucho respeto, y generar de ese ámbito, de ese encuentro, un lugar seguro en donde el otro pueda ser, en donde el otro pueda expresarse. El acompañamiento radica en permitirle al otro que afloren todas esas emociones incómodas y todos esos pensamientos que dificultan transitar de una manera más placentera la maternidad, o la búsqueda de la maternidad en todos sus planos, ¿no? Y encontrar como profesional el lugar, ese lugar justo, ¿no? En donde uno no invade, pero que tampoco está tan alejado. Encontrar esa empatía con el otro, y a la vez no involucrarse emocionalmente, porque el involucrarse en este sentido no colabora con poder ayudarla a encontrar la punta del ovillo, de cosas que le sucedan, ¿no es cierto? Tanto la doula como la pueri fijan encuentros. El modo de trabajar es ese, se fijan encuentros con esa persona, se generan entrevistas en donde se baja mucha información, de lo que le atañe en ese momento, de lo que estén viviendo en ese momento, pero también hay una búsqueda en la persona que consulta, en donde uno colabora haciendo preguntas y ahondando para que sepa por dónde va. Digamos, acompañar en este sentido y en esta época, en esta modernidad en la que vivimos, tiene la diferenciación en donde es un trabajo sumamente artesanal, que si bien todo lo aprendido y todo el conocimiento, los protocolos, bueno, por ejemplo, en puericultura, los protocolos de actualización de afecciones mamarias se van actualizando todos los años, ¿no? Entonces, no se trata igual una mastitis hoy que hace un año o 2 años, porque justo en el 2020 o 2021 hubo un cambio de protocolo. Sin embargo, de poco sirve todo ese conocimiento si yo no generé con la otra persona la observación y la empatía necesaria para saber realmente qué le pasó a esa mamá, ¿no? ¿Qué busca esa mamá? ¿Qué necesita? Nosotros no somos solamente un cuerpo, tenemos una mente, tenemos energía, tenemos un alma, y todo eso debería poder funcionar en un sano equilibrio. Entonces me parece que encontrar esa justa medida en donde la persona se encuentre cómodo con todas esas cosas en equilibrio, para mí es el mayor desafío, porque eso es lo más difícil de conseguir en nosotros mismos. Entonces, hay un montón de herramientas que se utilizan, desde la meditación, desde el trabajo con los centros de energía, desde las conversaciones, desde la búsqueda con el otro de esos elementos que le ayudan a resetearse y a buscar modificar algunas conductas, pero por sobre todo lo que hay es escucha, una escucha activa, tratando de agudizar qué está necesitando la otra persona, ¿no es cierto? Y tratar
de que identifique la otra persona, también muy bien eso, porque hay veces que el propio consultante no tiene tan claro qué está buscando o qué le pasa. Entonces, como liberar el espacio, ¿no? Bajar, si hay nubes, nubes que cubran la situación, bajar un poco toda esa niebla para poder ver con claridad. Ese creo que es el trabajo más lindo que tiene una pueri y una dula cuando acompañan. Valeria, el hecho de ser madre de 4 varones, ¿cómo ha influido en tu manera de entender la dinámica familiar y las necesidades emocionales de los niños? No sé si el hecho de que sean varones, sí el hecho del número, ¿no? Son cuatro hijos, implicó, hablábamos creo que al inicio, implicó este entender que cada uno tenía necesidades diferentes, ¿no? Como personas, como seres humanos. Y que lo que le servía a uno y lo que era muy bueno para uno, quizás no lo era para el otro. Entonces, poder diferenciar y encontrar en cada uno sus habilidades y sus fortalezas y poder expandirlas y poder hacer que brillen, me parece que era lo más importante. Y acá sí fue ensayo y error, o sea, equivocándome es como me pasaron las cosas, digamos. Creyendo que era para un lugar, notando que no era por ese lugar, entonces recalculando, retomando camino, ajustando velas para otro lado. Creo que la vida necesita que podamos normalizar que esas cosas nos pasen, de sabernos que nos equivocamos, que somos imperfectos, que aprendemos cuando nos equivocamos y que entonces valoremos esa equivocación en función de poder encontrar la puerta para hacerlo mejor y para beneficiar al otro. Todas esas cosas creo que me ayudaron y me pusieron en el lugar de poder acompañarlos al día de hoy, que son adultos, muchos de ellos, de acompañarlos en ese sentido, de sentir que en algún punto soy ese lugar donde recurren para hablar, ¿no? De ese lugar, no sé si de consulta, pero ese refugio seguro en donde si pasa algo, una charla con mamá, un mate acá con mamá, puede calmar muchas cosas. A mí me calman muchas cosas un mate con mis hijos, porque en la comunicación con ellos se logró esta ida y vuelta que generan los vínculos, ¿no? El estar sereno en un vínculo permite encontrar ese punto en donde estás a salvo, sin alertas, sin una mirada en la crítica, en donde me equivoco y pido perdón porque me equivoco, y ellos saben que me equivoco, y entonces están habilitados a equivocarse de la misma forma. Me parece que tiene que ver con eso. El desafío de la cantidad no lo fue tanto, porque en el transcurrir de la crianza fue mucho más lo que me divertí que lo que trajiné, digamos, ¿no? O sea, fue mucho trabajo, sí, pero fue una labor que amé y amo profundamente. Entonces, digamos que no lo vivencié como un pesar, sino más bien todo lo contrario. De hecho, volvería a hacerlo todas las veces. Eso es muy inspirador. La transición de productora periodística a consultora en crianza y doula fue un cambio importante en tu vida. ¿Qué aspectos de tu anterior carrera cree que te han ayudado en tu nueva vocación? Yo creo que la comunicación es el hilo conductor de todo eso, ¿no? O sea, evidentemente la comunicación para mí es central, ¿no? Poder hablar de las cosas y poder comunicar lo que pienso, lo que siento, que haya un ida y vuelta. Yo creo que estamos hechos de un montón de experiencias que vivimos, ¿no? Además de toda la preparación que hemos cultivado. Pero digo, más allá de eso, la experiencia, lo empírico, lo que nos atravesó como personas y nos hizo tener miedo, nos hizo estar angustiados, nos hizo alegrarnos, todas esas cosas que nos pasaron por el cuerpo y por las emociones,
dejaron una huella ahí, dejaron un lugar en esa persona. Y dejaron también la construcción de herramientas, ¿no? De construir herramientas en ese proceso es lo que después llega un punto en la vida en donde vos te ves con un abanico de herramientas y de posibilidades que no sabes bien de dónde vienen, pero que seguramente vinieron de todo lo que has vivido hasta cierto momento, ¿no? Hay un momento en la vida en donde yo sentí que como que las piezas de un rompecabezas se hacen visibles, ¿no? Y que empiezan a aparecer, mira, esto era de acá y sirve acá y todo acá, como que empieza como a acomodarse y ves una imagen mucho más grande de la que estabas viendo en particular durante los otros años, ¿no? Y en ese momento en donde ese rompecabezas aparece, genera mucha tranquilidad el haber transcurrido y el no haber huido de muchas de esas emociones que a veces te dan muchas ganas de huir corriendo, de no haberlas tapado, de haberlas atravesado y de que hoy te regalen esto, te regalen esa visibilidad de cosas que te construyeron, ¿no? Eso es fascinante. Valeria, ¿qué papel juega la comunicación efectiva entre los padres en la crianza respetuosa y cómo integras este principio en tus asesorías? La comunicación efectiva es muy importante, es casi tan importante como tan difícil, ¿no es cierto? La comunicación efectiva entre los padres es fundamental en este punto. Construye los acuerdos que hagan los padres un terreno, un suelo sólido en donde para el chico es mucho mejor caminar, ¿no? En las primeras etapas del desarrollo necesitan que le brindemos un piso seguro en donde poder dar pasos seguros. Y cuando hay acuerdos, preacuerdos entre los padres, hay menos discusiones. Hay menos lugares conflictivos en donde no está buena la conversación o se pone difícil. Y eso en los primeros años es importante. A veces no ponerse de acuerdo implica pequeñas renuncias o pequeñas discusiones que si las separamos no son tanto, pero que puestas al servicio de la construcción de un nuevo ser humano puede ser demasiado desequilibrado. Entonces yo trabajo mucho en esto de los acuerdos. Me parece que aprendí, porque yo realmente, digamos, arranco siempre por mí. Para mí es mucho más fácil medir estas cosas en los intentos que hice por encontrar que por los logros. Porque no sé si hubo tantos logros, pero sí hubo montones de intentos, ¿no? De intentar acuerdos, de intentar comunicarme efectivamente y hay una intención todo el tiempo de eso porque entiendo cuál es el principio y cuál es la necesidad de poder hacerlo. Pero es cierto también que vivimos en un mundo en donde gana siempre tener razón. No somos seres que necesitamos validarnos constantemente y a veces tener razón es como más importante que alcanzar un buen acuerdo. Y ahí uno pelea con uno mismo, me hago cargo, y con los demás, ¿no es cierto? Entonces, buscar ese punto intermedio, esos grises en donde se puede transitar. Por otro lado, también está bueno para la crianza de los chicos que puedan convivir con las diferencias, ¿no? De criterios. Mamá y papá o la familia no piensan todos igual. Hay diferentes criterios en esta familia que igual se ama y que igual convive, y está bien. Eso también habilita al hijo a poder pensar diferente y a pensarse en que quizás su línea de pensamiento o su manera de ver las cosas también pueda ser diferente a la de su mamá o a la de su papá, porque son diferentes las de ellos. Entonces siempre hay que estudiar qué batalla dar y cuál no. Digo batalla en el buen sentido, ¿eh? Batalla en el sentido de qué discusión dar y qué discusión no. Porque las diferencias
no son malas. Las diferencias existen, son ciertas, son cotidianas y son muy humanas. Entonces, dar una imagen a un hijo de que todos pensamos igual, que en esta casa tenemos la misma línea de pensamiento, no sé, a mí me parece que tampoco es tan beneficioso, porque así no es la vida, así no es el mundo. Y está bueno habilitarlos a que puedan ser diferentes, ¿no? Claro, porque así ellos luego van a tener esa habilidad de pensar por sí mismo, ¿no? De decir, yo puedo expresar lo que soy, lo que pienso, que está bien ser diferente. Exactamente, claro. Digamos, apoyarse con ese, también con ese suelo, pasos seguros en un suelo, de un terreno seguro, también apoyar su manera de ver las cosas, ¿no? Digamos, la autoestima se construye desde muy chiquitos en los niños y parte de la mirada del otro, que en este caso son los padres. Es tan importante la mirada de los padres, la que le ofrecen los padres a ese hijo, porque son los primeros ladrillos en donde él va a construir su propia autoestima. Entonces, validarle sus tiempos, validarle sus diferencias, poder sentarnos a explicarle las cosas por qué. A veces a mí me han acusado de ser muy explicadora, ¿no? Pero acá en mi casa como que aburro. Pero a mí me gusta explicar todo, es por qué es esto, por qué no. Tengo esa necesidad y a mí me parece que es útil porque cuando uno tiene el conocimiento del por qué dice las cosas o el por qué hace las cosas, la energía con la que se mueve para hacerlo es otra, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿De qué manera acompañas a las mujeres a lidiar con las expectativas sociales y personales sobre la maternidad, la fertilidad y el parto? Uy, bueno, es genial esto porque si hay expectativas sociales y expectativas en general sobre estos roles de la mujer y sobre estas búsquedas, es realmente lo que más vulnerable la vuelve, ¿no es cierto? La búsqueda de un embarazo, el embarazo en sí, luego el parto, la crianza, son todos momentos de mucha mirada interna para mí en la mujer. Pero muchas veces esa mirada interna no existe o no se da en el momento en el que se tiene que dar, porque hay tanta externa, hay tanta mirada externa, hay tanta exigencia de afuera, que la mujer está mucho más pendiente de lo que debería ser, de lo que es correcto, de lo que es correcto decir, que de lo que realmente le pasa, ¿no? Entonces, lidiar con toda esa expectativa es una de las cosas más difíciles y yo además tengo en cuenta que cada mujer tiene encima sus propias expectativas y sus propias exigencias, ¿no es cierto? Entonces, y descifrar cuáles verdaderamente son propias y cuáles le corresponde a la manera en que fueron criadas, a la manera a sus creencias, a la sociedad. Poder diferenciar eso y sacar en conclusión qué es lo que uno realmente necesita es un trabajo enorme, que es buenísimo si se da en estas etapas. Es buenísimo porque la búsqueda del bebé, la maternidad, son momentos de crisis vital que atraviesa la mujer. Y las crisis son siempre un desafío para crecer, ¿no? O sea, es un regalo que nos ayuda a mirar desde otro lugar, parados desde otro lugar, cómo serían las cosas. Cuando uno puede vivenciarlo desde esa etapa, hacerse cargo de la etapa en la que está, de todas las exigencias del otro, de las mías, de lo que yo quiero y diferenciar todo eso, lo que se logra como resultado final es muy bueno, como crecimiento personal es muy bueno. ¿Mm? Se supone, no sé si pasa en todos lados, pero esto es muy común, cuando una pareja se casa, enseguida preguntan, ¿cuándo viene el bebé? Y viene el bebé y empiezan, ¿y cuándo viene el segundo? Y no, es como que, los tiempos de los otros no son nuestros tiempos. Y la exigencia de, ¿por qué no tenés un bebé? ¿Y cuándo lo van a tener? Para alguien que está buscando, es muy difícil de poder sobrellevar.
yo siempre hago hincapié en que la mejor manera de acompañar es desde el silencio, ¿no? Desde la escucha. Porque cuando uno habla, no sabe el alcance que tienen sus palabras, sobre todo en la otra persona que está atravesada por montones de cosas que le ocurren, ¿no? De sentimientos que le ocurren, de miedos, de incertidumbres. Fomentar todas esas cosas es mucho peor. Entonces, acompañar, me parece que el entorno, acompañar desde el amor y desde el silencio es un regalo enorme que le pueden dar a esa mujer. Es muy interesante, porque cuando la persona está viviendo esta situación, es importante, ¿no? Tener este apoyo y esta confianza de alguien que le pueda aportar. Y sí, porque en realidad, sobre todo la búsqueda de un bebé está poblada de pequeños duelos, ¿no? Y de duelos también muy difíciles, porque lo que se está duelando son sueños que no fueron, son cosas que no sucedieron, son expectativas que no se cumplieron, son deseos que no vienen. Entonces se trabaja muy sobre lo que no existió. Y todo eso genera mucho dolor, ¿no? Esta incapacidad, la frustración, el dolor, genera culpa. Entonces, acompañar ese proceso tiene que ver con poder ir al día a día, viendo qué cosas se están haciendo, qué cosas son mejor, cómo hacemos que esto refresque un poco el panorama cuando está demasiado condensado, ¿no es cierto? Me parece que va por ese lugar, por entender que la otra persona atraviesa situaciones. A mí me gusta una frase que dice, seamos gentiles con el otro, porque la verdad es que no sabemos por qué mundo está atravesando, ¿no? Cada uno está atravesando un mundo diferente. Algunos son mucho más gentiles que otros, pero no sabemos cuál está atravesando el otro. Entonces, digamos, la amabilidad siempre es una mejor herramienta. Valeria, el proceso de fertilidad puede ser largo y emocionalmente desgastante. ¿Cómo logras crear un espacio de apoyo y contención para las mujeres y parejas que acompañas? Bueno, la dula trabaja también acompañando la fertilidad desde el lugar de las entrevistas y desde los encuentros, ¿no? Y el trabajo, digamos, se acompaña la búsqueda de ese bebé, se acompaña el embarazo, el preparto, teniendo la posibilidad también de poder derivar a un equipo de profesionales con los que uno siempre debería tener a mano, para poder recurrir a ellos, ¿no? El trabajo siempre es en equipo. Sobre todo cuando uno puede detectar por este conocimiento con la mamá y por estos encuentros, que hay algo que podríamos ver de trabajar en otro lugar, en otro ámbito, con otro profesional, ¿no es cierto? Es muy importante la conexión que haya en esa pareja, es muy importante. Buscar el deseo de dónde vino y poder conversar ciertos temas incómodos, ¿no? Digamos, ser a veces la mediadora de ciertas conversaciones incómodas que no se toman o que no se tienen, ¿no? Entender los alcances de las emociones de uno, del otro, ser paciente, saber que uno no tiene la razón, que el otro le pasan cosas, que no hay una sola mirada, eso también es muy importante como profesional incluso, ¿no? Tengo una mirada mía personal, pero hay muchas otras miradas y también consultar con ese equipo de profesionales para poder buscar un mejor camino. Por eso, en realidad, para mí, en todas las disciplinas, un trabajo en equipo es mucho más fructífero y beneficioso para la otra persona, porque hay muchas más chances de que podamos encontrar soluciones y que podamos encontrar caminos, ¿no es cierto? El acompañamiento siempre es cuando te dejan que acompañes. Eso también es importante, ¿no? Se hace con el respeto de entrar, como decía antes, sin desordenar, es una manera de decir, pero entrar sin dejar rastros también está bueno, ¿no es cierto? Sin dejar rastros quiere decir permitiendo que el otro sea o imperceptiblemente mostrarle
que el otro es, ¿no es cierto?, a partir de lo que dice, de lo que le pasa, y que descubra el mejor lugar para salir de ciertas situaciones él mismo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hay montones de trabajos que se pueden hacer igual, o sea, la doula trabaja mucho con lo que tiene que ver con los centros de energía, trabaja mucho con lo que tiene que ver con la visualización, la respiración en la relajación, porque trabajamos lo que es preparto, pero también todo lo que es acompañamiento en las emociones de cualquier persona. No estoy hablando solo de la maternidad, ¿no es cierto? Entonces hay emociones muy incómodas que se transmiten o que se transitan mucho mejor con todas estas herramientas, con información acerca de un mundo energético que desconocemos, hasta que nos metemos de lleno a poder indagar y nos encontramos en ese mundo, y también a medir y a entender y a buscar nuestras propias emociones en cada cosa, ¿no? A mí me encanta el ejercicio de buscar dónde siento eso. Tengo miedo, ¿dónde siento ese miedo? En el cuerpo, ¿dónde está ese miedo? Y ese miedo, permitirle que esté, dejarlo, que te habite, no lo saques, viene a decir algo, el miedo, la incomodidad, la frustración, la culpa, todas esas cosas en una madre o en cualquiera, me parece a mí. Viene a decir algo, y eso que viene a decir, está bueno escuchar, porque el cuerpo nos habla todo el tiempo a través de montones de cosas, y esas emociones incómodas son mucho más sabias que la felicidad, la alegría y todas las otras emociones que nos gusta tener, ¿no es cierto? Son más sabias en el sentido de que nos aportan mucho conocimiento sobre nosotros mismos, nos permiten expandir y construir nuevas herramientas. De ahí radica esa sabiduría. Enfoque tan valioso. La maternidad a veces está asociada a sacrificio y agotamiento. ¿Cómo promueves un enfoque de autocuidado para las madres que buscan tu orientación? Fundamental el autocuidado para todos. Vamos a la maternidad principalmente, porque la maternidad tiene un espacio de vulnerabilidad desde el día en que se enteran que están embarazadas. El cerebro de la embarazada es, hoy se sabe por las neurociencias y por todo lo que ha avanzado en ese terreno, lo científico, que cambia. Sus conexiones neuronales son diferentes, pierde algunos registros de cosas, por eso olvida algunos temas, ahonda en otras situaciones, tiene como una vuelta a su infancia más vívida que antes. Entonces, todo esto tan interesante que surge de las neurociencias nos ayudan a ver que es un momento de esplendor para poder conocerse, ¿no es cierto? Para poder conocerse y llevar adelante la etapa que le toque vivir, ¿no es cierto? El autocuidado tiene que ver primero con observarse, con la autoobservación, ¿cierto? Vivimos en un mundo, en una sociedad en donde mucho tiempo estamos en piloto automático, ¿no? Nos observamos poco, nos miramos poco, nos detenemos a ver qué sentimos, dónde lo sentimos, muy poco, porque no hay tiempo, porque estamos ocupados. Entonces, ese tiempo que lo estamos usando o que estamos en esa situación para conocernos, nos ayuda a transitar todo el otro resto. Cuando está por nacer un bebé, en las primeras consultas que hago de prenatal de lactancia, siempre hablo de la red de sostén. Casi que hablo más de la red de sostén que del calostro. Me parece mucho más importante en ese punto. ¿Por qué? Porque la red de sostén es necesaria para esa mujer posparto y la mujer preparto lo desconoce. La mujer que está embarazada y que en un tiempo va a tener un bebé, no se figura lo importante que es armar una red de sostén una vez nacido el bebé. Sí, está mi mamá que me ayuda. Yo, en mi caso, mi mamá fue siempre mi plan B en la asistencia, y entonces siempre además promuevo eso, pero digo, la red de sostén es más amplia y estoy obviamente sacando de esta lista a la pareja, porque la pareja es parte, ¿no?, de este nacimiento, de este embarazo. Entonces, la red de sostén tiene que ser un poco más amplia y va más allá de la pareja en cuestión.
una red de sostén sólida, real, ¿no? Una red de sostén activa que pueda ayudar en lo práctico, ¿eh? O sea, necesito que el primer mes de vida del bebé, de mi maternidad, te hagas más presente. Amiga, prima, tía, mamá. Necesito que te hagas más presente, que me des una mano con esto que quizás no pueda hacer, no lo sé, pero quizás no llegue a hacerlo. Que cuando yo te pida algo puedas hacerte un minutito, y si yo necesito tomarme un mate o un café con vos, puedas hacerte 10 minutitos porque quizás lo necesite. Abrir ese paraguas antes de que llueva es muy importante, porque siempre se utiliza ese paraguas, siempre. No hay caso en el que el autocuidado postparto no requiera de, ¿por qué no llamás a una amiga y te vas a tomar un café? Porque por ahí es mejor que el bebé hoy se quede un ratito con su abuela y vos puedas tomarte un café con una amiga y hablar de cualquier otra cosa menos de bebés, ¿no es cierto? Eso ayuda a resetearse, eso ayuda a sentirse otra vez en los zapatos que tuve, porque hay, en realidad, en la mujer posparto hay un tiempo, a veces es muy largo, pero a veces no, hay un tiempo en donde la búsqueda de esa persona que fui queda como, ¿no? Décadas atrás. ¿Quién? Aquella que fui antes de mis hijos, ¿no es cierto? Antes de ser madre. Y entonces encontrar un ratito en la semana en donde poder conversar con alguien que te haga sentir que estás de vuelta siendo esa persona, te resetea el alma, ¿sí? Te renueva, te refresca, te da nuevas energías. Entonces yo valoro y las ayudo, me ha tocado de ayudarla a hacer listado, así de serio para mí es, hacer listado de afectos y de vínculos a los que va a poder recurrir. Y a veces me miran, ¿viste? Como diciendo, qué exagerada, pero yo sé de que después recurren a eso porque es necesario. Hay un proverbio africano que dice que para criar a un niño se necesita toda una tribu, ¿no? Así de difícil, así de trabajoso es la crianza de un niño. Entonces, cuando está todo librado a una sola persona y esa responsabilidad y las exigencias recaen sobre esos hombros, esa persona se vuelve un ser sumamente vulnerable, en donde todo empieza a estar en desequilibrio, su propia seguridad en sí misma, sus decisiones, todas esas cosas empiezan a tambalear. Entonces, tener la palabra justa para que eso pueda generar un autocuidado de verdad. Porque el autocuidado que nosotros en redes vemos es o las cremas faciales o los, ¿no? Y yo siento que esos no son verdaderos autocuidados, que el verdadero autocuidado pasa por entender lo que necesito y dármelo cuando lo necesito. Tener oídos para escuchar lo que necesito y poder hacerle caso, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil para todas las mujeres, para todas las personas. No es tan simple poder escucharse y hacerse caso, ¿no es cierto? Muy esclarecedor. Gracias. Valeria, ¿qué significa para ti el concepto de crianza respetuosa y cómo ayudas a las familias a implementarlo en sus dinámicas cotidianas? La crianza respetuosa, me gusta mucho la palabra respeto en respetuosa. Y yo tomo muy en serio la palabra respeto en crianza respetuosa porque me parece que al decir respeto uno está individualizando que a quien criamos lo respetamos por ser. No porque es mi hijo, o sea, el respeto porque lo trato con cariño. Lo respeto porque es, ya es. Entonces, respetar sus tiempos, respetar sus necesidades, respetar sus fortalezas y atender sus debilidades, tiene que ver con esta crianza. La crianza respetuosa habla como teoría, porque las teorías de crianza, los lineamientos de crianza, no son más que ideas que estructuran una forma de ver la crianza diferente una de otras, ¿no es cierto? A lo largo de la historia de la humanidad,
hubo diferentes modos de crianza, estilos de crianza, algunos pegaron más que otros, muchos fueron muy discutidos, otros son más aceptados, siempre hay alguno que se pone más de moda que otro, pero en realidad si tenemos en cuenta que son lineamientos, entonces es para nosotros más fácil, porque son lineamientos, no es un manual de instrucciones que yo tengo que poner en práctica con mis hijos, porque es el mejor. Son ideas que en mis hijos algunas pueden funcionar perfectamente y que otras no le veo la manera de poder adaptarlas porque mi estilo de familia es diferente, porque nosotros no hablamos así, porque nosotros no tenemos ese trato. Entonces, poder ajustarla con la flexibilidad necesaria a la familia, al entorno, a los tiempos y a cada hijo. Cuando hablamos de crianza, fíjate, a mí las palabras, evidentemente la comunicación tiene ahí su punto conmigo, ¿no? La palabra crianza tiene mucho peso criar. Y criar está muy relacionado con criar el ganado, ¿no es cierto? Criamos ganado. Criamos ganado que se convierte en rebaño. Y cuando criamos un animal para ganado o para rebaño, es como que ya tenemos previsto qué buscamos en ese animal. Cantidad de peso, tipo de pelaje, ¿no es cierto? Tenemos como objetivos y metas claras. ¿Qué buscamos en ese animal que estamos criando? No deberíamos hablar así cuando hablamos de seres humanos, porque es más cultivar la palabra que criar. Es más cultivar, porque cuando uno cultiva, le permite dar el tiempo, ¿no? Busca el tiempo para ver qué florece. Uno no está seguro de lo que va a aparecer. Uno cultiva y florece a su tiempo. Florece a su forma, ¿sí? Y se lo espera el tiempo necesario. No sé si está bueno decidir con antemano qué queremos que vaya a ser esa persona a la que estamos criando. Me parece que el camino es otro, es buscar qué persona es ya ese bebé o ese nene, encontrar qué persona es y permitirle florecer con esas habilidades y con esas fortalezas y poder gestionar esas debilidades y esas emociones incómodas de tal manera que pueda transcurrir una vida en paz, ¿no es cierto? Entonces, la crianza respetuosa creo que tiene que ver con eso, respetar al otro como ser humano, como individuo, absolutamente independiente del otro, lejos de mis propias expectativas, lejos de mis propios tiempos, ¿no es cierto? Con sus deseos, con sus tiempos, ¿no? Y cada uno diferente. Entonces, cuando yo entiendo que el respeto pasa por ahí, entonces me permito poder explicar por qué sí y por qué no algunas cosas, que eso forma parte de la crianza respetuosa. Me permito ser más afectuoso y guiarlos desde otro lugar. Hablar y comunicarme constantemente, porque estoy tratando de descubrir mediante esa comunicación qué necesita, quién es, ¿no? Básicamente, ¿dónde está su esencia? ¿Dónde está eso donde brilla? Y eso donde brilla, darle como, digamos, como un empujón más. O sea, se trata, me parece que las crianzas fueron cambiando y que hubo una época en donde cuando uno criaba a sus hijos, lo hacía bajo ciertas normativas y bajo ciertas expectativas, ¿no? Entonces, el que no tenía que ser abogado tenía que ser contador, el que no tenía que ser madre y formar una familia. Es como que estaba todo muy armado. El respeto pasa por entender que ese hijo que estoy criando, que estoy cultivando, ya es alguien. Y ese alguien que es, lo que tengo que permitir es que salga a la luz, que se muestre, que sea, ¿no es cierto? Es inspirador. Valeria, las personas que quieran entrar en contacto contigo, saber más de ti, coger una cita contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, tengo mis redes sociales, yo estoy en Instagram como puericultora_Valeloxao, que está ahí, y se comunican conmigo. Yo estoy detrás de las redes, en realidad, de esa red, porque me genera mucho placer ver la comunicación que hay entre todas las personas que me siguen.
cómo se contesta una mamá con otra mamá sobre algún tema, cómo le dice cómo es en España, no acá en Ecuador, no acá en Perú, hacemos tal cosa. Esa comunicación, esa red que se armó tipo comunidad, a mí me maravilla. Y cada vez que hay algo que me doy cuenta que necesita una respuesta de algún punto, estoy ahí respondiendo. Entonces, mandándome mensaje por ahí y después yo conectándolas con el WhatsApp, que también figura en mi red, es la mejor manera. Genial. ¿Qué consejos darías a una mujer que se encuentra transitando su primera experiencia de embarazo y se siente abrumada por la cantidad de información y opiniones que recibe? Bueno, si se siente abrumada, lo primero que le recomendaría es que busque acompañamiento, porque una persona cuando está abrumada tiende a empeorar el círculo más que a mejorarlo, ¿no es cierto? Digamos, todo es en lugar de ser un círculo virtuoso, pasa a ser un círculo complicado para poder transitar. Cuando uno se abruma, además en las redes es verdad lo que decís, Belén, porque en las redes lo que tendemos a mostrar es lo bueno, ¿no? O sea, mostramos mujeres embarazadas, hermosas, y arregladas, y partos preciosos, y cosas, lactancias que funcionan, y la realidad no siempre es así. Pero también hay un montón de información que abruma en el sentido de, no porque no creo llegar a poder hacerlo, sino porque qué miedo que me pase esto, ¿no? Entonces tenemos a una embarazada, si está abrumada por toda esa información, más pendiente del estrés y de la ansiedad del futuro de esa otra persona a la que le pasaron muchas cosas que de su propio presente. Y todos sabemos que se vive en este presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, si uno camina en ese lugar, todo lo demás va a fluir de otra forma. Acompañar, en este caso, sería acercarle la información justa. En puericultura y en Dula también, hay un montón de información que uno le puede trasladar a una embarazada. Incluso le puedo dar mis libros, mis apuntes, mis cosas como para que esté informada. Pero la idea no es informar solo. La idea es alcanzarle o entender cuál es la información justa que necesita en ese momento de la consulta. Porque en ese momento de la consulta por ahí necesita saber algunas cosas, sí, y otras no es el momento, ¿no? Otras puede esperar, porque si la abrumo con tanto. Entonces, hay una, digamos, una cantidad justa de información que necesita una embarazada primeriza. Y cuando está desbordada, cuando está sobrecargada de información, las cosas, la desinformación ataca. Y entonces empiezan como a cambiarse las verdades y entran las creencias y vienen los mitos y qué dice fulana y qué me dijo, ¿no? Y todo eso genera mucho temor y mucha inseguridad. Es una etapa, como hablamos todo este tiempo, de mucha vulnerabilidad, en donde los desequilibrios ocurren justamente por esto, porque es un terreno en donde en donde pisamos con mucha incertidumbre. Bueno, la vida en sí es incertidumbre pura, ¿no? Pero cuando uno está en su cuerpo por primera vez dándole vida a otro ser humano, todo eso cobra como una dimensión diferente. Me parece que lo que se busca es salir un poco de las redes y consultar o buscar acompañamiento adecuado para que esa información llegue en el momento en que ella lo necesita, ¿no es cierto? Ese es el acompañamiento real. Eso es muy inspirador. Si te parece, vamos a abrir los micros para las personas hacerte alguna pregunta. Hola. Hola. Hola, Mira, ¿cómo estás? Muy bien, además me ha parecido súper interesante esta reunión, porque además es que estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que has dicho y me parece fenomenal. Mira, una de las cosas en que estoy de acuerdo es cuando, por ejemplo, una pareja va a tener un hijo y la gente empieza, ¿y cuándo tienes el niño? ¿Y cuándo tienes el niño? El niño no viene, ¿por qué no viene? Pues por H o por B, ¿no? Y venga, y zumba, y dale. Ese es mi caso. Yo tardé 6 años en tener el primero porque no me venía. Sí. Estaba todo bien, pero el niño pues no venía. Y todo el mundo, las vecinas,
ay, ¿por qué no tienes un niño? Y venga, y eso de verdad que es traumático, hasta que al final, ¿sabes qué pasó? Que dije, mira, se acabó, me olvido, no hay niño. Y a los 6 años vino el niño, ¿sabes? Cuando ya me había olvidado vino el niño, pero es que no vino el niño, a los 14 meses vino el otro niño. Claro. Y después vino el otro niño, que tengo 3 niños, tú 4 y yo 3 hijos. Y todo fue cuando ya me olvidé, pero la verdad es que la gente, a veces yo ya por eso acostumbro, hombre, hay veces que se me escapa, pero si no digo, mira, tengan lo que quieran, cuando quieran, porque no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Sí, tenés razón porque tiene que ver con eso fundamentalmente, ¿no? Porque inconscientemente y desde el amor, el otro desde el amor y desde el buen deseo, porque todo lo que te decían cuándo vas a tener un hijo es porque querían verte rozagante, embarazada y feliz. Entonces desde el amor es que se plantean esas cosas, pero se tiene desconocimiento de lo que le pasa a la otra persona, entonces hay que ir con cautela con el otro, con mucha cautela. Porque quizás hay una búsqueda, desconocemos y no se está dando. Y la pregunta suma presión. Y esa presión, como te pasó, María José, a vos, te genera una sensación de angustia, seguramente, y de, digamos, de desazón, de sentir que, ¿por qué no está viniendo? ¿Qué tengo mal en mí? ¿No? Es lo que pensamos las mujeres cada vez que nos pasa algo. Hay algo malo en mí. Y en realidad era cuestión de esperar tus tiempos, ¿no? Los tiempos de los dos, pero tus tiempos. Así es. Que también estoy de acuerdo contigo. Es en lo de los niños. Yo a veces, ahora ya no, hace años que no, pero al principio me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que siendo del mismo padre, la misma madre, viviendo en la misma casa, sean cada uno, es que no, diferente, no se parecen en nada, de nada, de nada. Cada uno es diferente. Y ahora ya lo entiendo, bueno, yo lo entiendo espiritualmente, digo, son hermanos, pero son almas diferentes, cada uno ha venido a hacer lo suyo y es la interpretación que yo lo doy, pero al principio ¿cómo es posible viéndole? Pero sí, por eso estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Claro, es totalmente cierto, pero vos fíjate que además esos hijos que tuviste, los tuviste en distintos momentos de tu vida. Esta María José, de que tuvo el primero, no era la misma que tuvo el segundo, porque pasaron años en el medio, estuvo atravesada por un montón de vivencias y de experiencias y de cosas, cambió tu alma, tu mente, creció, evolucionó. Entonces vos también eras diferente, criando eras distinta. El contexto en donde nace un bebé y después el contexto en donde nace uno también varía, porque la familia es la misma, el mismo padre, la misma familia, vivimos en la misma casa, pero los tiempos son distintos, ¿no? Cuando uno está criando al primer hijo, tiene el tiempo del mundo, porque hay uno para ocuparse. Pero cuando viene el segundo, no hay uno para ocuparse, ya tenemos dos. Entonces, ese tiempo que teníamos tanto para el primero, después hay que poder dividirlo para el segundo. Entonces, todas estas cosas son, digamos, pequeños elementos que sí cambian y tienen un valor enorme a la hora de hacer la diferencia, ¿no es cierto? Y además, cada persona trae consigo una carga genética que tiene que ver con toda la familia y con la vida, pero además una personalidad propia, que construye a partir de la mirada de los demás en las distintas épocas en donde se desarrolla como su vida, ¿no es cierto? Es notorio. Para mí también eso fue fundamental. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, es muy común que los hijos, o sea, nace el primero, va a un colegio, nace el segundo, va al mismo colegio, nace el tercero, va al mismo colegio. ¿Por qué? Porque además hay descuentos en los colegios, hacen descuentos por primer hijo, segundo hijo. No sé, y esto era así. A mí me tocó darme cuenta que el colegio de uno no era para el segundo, o sea, no era lo que necesitaba, no era lo mismo. El primero estaba cómodo en una situación y el segundo estaba como en otro país, absolutamente incómodo. Mismo grupo de amigos, mismo colegio, misma familia, necesidades distintas. Entonces, esa observación de tener en algún momento, tuve 4 o 3 colegios diferentes para los chicos, era como muy loco en este lugar que no se estila tanto, pero realmente era lo que ellos necesitaban diferentes cosas. Había uno que le gustaban más las artes, o digamos la música en su momento, después dejó, pero le gustaba más la música, esas cosas. Había otro que no necesitaba tanto del inglés,
porque tenía su fuerte en lo físico y en los deportes. Había otro que sí, que era muy autoexigente y que estudiar entonces, todos tan distintos que todos necesitaron determinadas cosas muy diferentes. Entonces, Sí. ese para mí también fue el mayor descubrimiento. Muchas gracias, Valeria. De Gracias nada, a vos por intervenir. Romy Pache dice, estoy sola, estoy transitando un postparto con un hijo que tiene 3 meses y estoy maternando sola. Sí, maternar sola es un desafío enorme como persona que estás afrontando, porque la maternidad, como dijimos antes, la maternidad tiene un aspecto de mucha dependencia, ¿no es cierto? De una pérdida importante del registro de uno mismo en función de atender al otro. Y cuando uno está sola, es muy fácil perderse en ese lugar, en dejar de ser para atender a la otra persona. Y todo se dificulta, ¿no es cierto? Maternar sola también es algo que en los últimos años se puso como más en movimiento, ¿no? Mujeres que no han tenido pareja y que han decidido ser madres u hombres que han decidido ser padres. Y es una decisión que es muy válida, pero lo que hay que siempre hacer hincapié es en esta red de sostén. Yo lo que le aconsejo a quien te hablaba recién, Elaine, es hacer hincapié en esto que hablaba de red de sostén, ¿no? Maternar sola es un desafío enorme y podés transitarlo de una manera mejor si encontrás en tus afectos y en tus vínculos esas conexiones que transformen todos los días en algo diferente. Una red que pueda asistirte desde lo emocional, como un amigo, no estoy hablando de profesionales, desde lo emocional hasta hasta lo práctico que puede llegar a ser tener al bebé mientras voy a un médico, ¿no es cierto? O tengo una cita con el médico, necesito que alguien lo vea. Entonces, todas esas cosas necesitan de una red de sostén, no podemos solas. No podemos solas porque somos personas que, además de equivocarnos y de no ser perfectas, nos enfermamos, necesitamos ayuda, tenemos miedo, inseguridades. Entonces necesitamos del apoyo del otro. Nosotros somos seres sociales, somos con el otro. Entonces este ser con la otra persona, somos seres que necesitan de vínculos, ¿no? Ser con la otra persona implica poder hacer este intercambio de conectividad en el sentido de necesito de tu presencia, de tu consejo, de tu palabra o de tu silencio, pero de tu presencia, ¿no? Entonces me parece que es una buena recomendación empezar a hacer, como hago yo, listadito de una linda red de sostén y poder aprender a recurrir, a pedir. Aprender a pedir también es un gran punto acá. Aprender a pedir, aprender a buscar esa compañía, ¿no? Ese acompañamiento. Genial, gracias. Hay más preguntas, pero ya hemos pasado el tiempo, así que la dejamos para otro momento. Muy bien. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Valeria Losau por su valiosa contribución compartiendo su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces, les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.